Hola y bienvenidos al podcast Sanando lo Tóxico del Amor. Yo soy Ana Salgado, experta en pareja y sexualidad y consteladora familiar. Y hoy respondo una de las preguntas que más mueve a las personas que vienen a mi consulta, especialmente las que están en relaciones infelices. ¿Se puede salvar mi relación? ¿Tiene un futuro feliz esta unión? Tenemos 100 años de tener terapia de pareja, desde el año 20 del siglo pasado en Alemania. Y durante los primeros 70, mucho de lo que se planteaba dentro de la terapia de pareja estaba basado en encuestas y autorreportes que se hacían a personas que estaban o habían estado en relaciones de pareja. Surgen tres problemas con estos datos. Lo primero es que especialmente en situaciones donde hay abuso y violencia doméstica, la víctima puede no sentirse segura para reportar su verdad. Lo segundo es que a veces no estamos conscientes de lo que en verdad nos pasa. A veces por eventos traumáticos y otras porque, como vamos a ver más adelante, muchísimos problemas de pareja son generados y mantenidos por una incapacidad de introspección, de reflexión acerca de cómo la vida que tenemos es consecuencia de nuestras acciones. Y lo tercero es porque, las personas mienten por un sinnúmero de razones, intenciones y grados de conciencia. A veces a propósito y otras simplemente como resultado de una percepción alterada de la realidad. Adicionalmente, no habían estudios longitudinales. Medíamos a las parejas en un momento y dábamos conclusiones generalistas basadas en este momento. Esto ha perdido relevancia porque en estos mismos 100 años la esperanza de vida se ha duplicado. En 1920, cuando decíamos para siempre, nos referíamos a unos 30 años. Hoy en día es el doble. Mucho puede pasar en 60 años de unión. En los últimos 30 años y con los avances de la neurociencia particularmente, ha llegado la ciencia al estudio de las relaciones de pareja. Desde Helen Fisher con su estudio sobre las bases biológicas del amor, que nos explica por qué amamos, por qué deseamos, por qué nos enamoramos. Ya el amor no es ciego ni un misterio. Ya sabemos cómo funciona. Hasta los Gottman, Julie y John, que han cambiado el énfasis de la terapia de pareja y nuestro entendimiento de lo que hace que una pareja se quede felizmente unida. Mucho de lo que hoy les comparto a nivel de números viene del resultado de sus 50 años de investigación aplicada al tema de las parejas. Entonces, ¿qué dice la ciencia sobre el futuro de una relación? Dice que tenemos los números en contra. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, menos del 5% de todos los matrimonios duran 50 años. El 33% llega a los 40 años de unión y el primer matrimonio en promedio dura 8 años. Estas son uniones, punto. Si hablamos de uniones felices, el panorama es aún más desfavorable. Claro, cada caso y cada pareja es única. Entonces, ¿qué dice la ciencia de tu relación? Que muchos asuntos pueden tener solución, menos 3. El abuso, la negativa a buscar ayuda para superar una adicción y el no estar alineado en el deseo de tener hijos. El caso del abuso es un tema sumamente complejo. Por eso es relevante poder distinguir cuando hay que salir corriendo, aunque sea difícil, y cuándo podemos respirar y pensar el siguiente paso. El abuso es lamentablemente demasiado común, especialmente en una relación de pareja. En el estudio más grande que se ha hecho al respecto, un estudio internacional que se hizo con 40,000 parejas, tanto como el 60% de las parejas que acuden a asesoría matrimonial han experimentado algún grado de violencia doméstica. ¿Todas ellas están condenadas? No todas. ¿Cuál es la distinción? La capacidad de asumir la responsabilidad. Esto entonces clasifica los eventos de abuso en dos, los circunstanciales y los de carácter. Los eventos de abuso circunstancial surgen de discusiones que escalan hacia la agresión física o verbal. Es un pleito que escala y los dos nos dijimos pascusidades y los dos tiramos los cacharros y los dos nos sentimos de resaca moral después. Por lo general es una reacción a conflictos o factores estresantes específicos y no necesariamente indica un patrón de abuso continuo y el factor determinante es la responsabilidad compartida. El 80% de los eventos de violencia doméstica en Estados Unidos se califican como circunstanciales. El abuso que tiene que ver con asuntos de carácter está más arraigado y refleja un patrón de control, manipulación y desequilibrio de poder dentro de la relación. Surge de los rasgos de carácter de uno o ambos compañeros y tiende a ser más sistemático y omnipresente que la violencia de pareja situacional. En ese tipo de abuso se puede distinguir claramente una víctima y un victimario. En el 85% de los casos la víctima es una mujer
y el victimario no asume su responsabilidad en la dinámica. Y este es el factor determinante. En este último caso, la relación no solo no tiene futuro, sino que estamos en una situación de peligro y hay que salirse de la relación inmediatamente. Lo segundo es la negativa a buscar ayuda para superar una adicción. Tener una adicción no es en sí un problema. Es una enfermedad y demasiadas personas se enfrentan a una adicción en algún punto de la vida. En el mismo estudio internacional, 30% de las parejas tenían problemas por el abuso de sustancias. La adicción tiene muchas caras, desde las más comunes como la adicción al alcohol, al tabaco, a las drogas, pasando por el juego, el casino, pero también los juegos de video que vienen adictivos por diseño, el sexo y la pornografía, hasta las más socialmente aceptadas como el teléfono, el trabajo o las drogas por prescripción. Si tomamos en cuenta todas estas adicciones que no son a las sustancias, podemos deducir la gravedad y difusión del problema. Cuando una situación así vuelve inviable una relación, cuando la persona que padece la adicción se rehúsa a buscar ayuda porque no considera que la necesita. No hay conciencia de enfermedad. Nuevamente, la incapacidad de ver la responsabilidad es el factor determinante porque nos deja sin esperanza de cambio y con todas las consecuencias de vivir con una persona adicta y en el ambiente y las dinámicas que eso genera. Lo tercero es no estar alineados en el deseo de tener hijos. A pesar de que por factores biológicos y evolutivos tendemos a sentirnos atraídos a personas diferentes a nosotros, la pareja necesita ser un espacio donde los sueños y esperanzas de vida de ambos se honran y se hacen posible. Esto es la base de muchísimos conflictos en la pareja. Lo que parece una pelea, por ejemplo, por dinero, no es por dinero. Es por cómo eso se relaciona con la vida que yo sueño y anhelo vivir. En muchísimos casos, o tenemos dinero para ahorrar para una casa, por ejemplo, si ese es tu sueño, o tenemos dinero para viajar, que es mi sueño. Afortunadamente, muchos de nuestros sueños pueden ser negociados y podemos abrirnos a comprender, a tener compasión por la pareja, a ceder mutuamente y acomodarnos lo suficiente como para que haya espacio para los sueños de ambos. Los hijos no son un tema que permita hacer eso. No podemos estar medio embarazados ni tener medio hijo. Y en la mayoría de los casos donde esto es un problema, tener una familia con hijos es un sueño, un deseo vital para una persona. Y el no tenerlo y todo lo que eso implica a nivel de libertad y oportunidad de vida, también lo es para la otra persona. En este tipo de casos no hay un punto medio posible y es un tema tan de vida que resulta imposible renunciar al sueño de no tener un hijo por vos o de tener un hijo que no deseo por vos. En el tema de los sueños de vida, como regla general, si el sueño de vida de uno de los compañeros es la pesadilla del otro, es posible que tengamos que ir por caminos separados. En 2 de los 3 casos, el problema es la falta de inteligencia emocional. En términos generales, inteligencia emocional es lo que les falta a las personas que tienen personalidad altamente conflictivas, que son definidas principalmente por personas con características de personalidad con las que es difícil tener una convivencia sana. Esta falta de inteligencia emocional se expresa de varias maneras. La primera es con una incapacidad de introspección. Esto hace imposible el cambio. Solo se puede cambiar lo que se identifica como un problema que requiere cambio. Ya de por sí algunos trastornos, especialmente cuando tocan la personalidad, tienen un mal pronóstico, pero lo que nos deja sin ninguna esperanza es la incapacidad de mirar qué es lo que está mal conmigo. Todo es culpa de los demás, de alguien más, de las circunstancias, de la suerte, cuando lo que me pasa es que los mecanismos de supervivencia que he desarrollado me impiden identificar el origen verdadero de mi sufrimiento. Estoy condenado a perpetuar el sufrimiento y la confusión, a sentirme víctima y a estar enojado con el mundo. Me va mal, me dejan y no entiendo por qué. Y obviamente quien está montado en el barco también se hunde, no hay manera de no salir salpicado. Y con terapia y otro tipo de ayuda, en primera instancia estas personas no vienen a terapia. Cuando vienen tenemos dificultades con el diagnóstico certero. 6 sesiones es el promedio que se tarda un profesional calificado en identificar que lo que el consultante reporta está desconectado de la realidad. Incluso cuando las personas vienen y logramos alguna conexión con la realidad en los reportes, tenemos un 2% de éxito en este tipo de intervenciones.
Éxito definido como que la persona viene a consulta, se logra sostener en el proceso y logra desarrollar conciencia de sus características o trastornos de personalidad, base a todo el trabajo terapéutico. Es un trabajo largo, difícil y doloroso que uno encuentra un puñado de veces en toda una vida profesional. Años de proceso. Hay toda una controversia en el mundo terapéutico de si se puede lograr cambio o no. Y aquí sí, el diagnóstico adecuado es imprescindible porque hay muchas cosas que se parecen. Por ejemplo, una persona con apego evitativo tiene solución porque lo que está afectado es solamente su forma de apego, contrario a una persona con un trastorno narcisista de la personalidad que generalmente presenta el mismo tipo de apego, pero donde el trastorno ha tocado la personalidad. Y la personalidad por ahora no puede modificarse a menos que ocurra un trauma profundo. Es decir, si vos sos extrovertido, por ejemplo, que es una característica de personalidad, por una parte seguramente no miras nada malo en ello, pero además ni con toda la terapia del mundo te puedes volver introvertido, a menos que sufras un trauma muy importante. Tienen que pasar muchas cosas muy malas para dañar tanto a un ser humano como para alterar su personalidad. Y esto pasa con los trastornos de personalidad. Lo segundo es que la empatía es limitada, a veces por un tema de capacidad y otras veces, por otras razones. No me quiero meter en diagnósticos porque lo que importa son las consecuencias de la falta de empatía en la viabilidad de una relación. A mí me gusta la definición que da Daniel Goleman de la empatía, como la capacidad de comprender los sentimientos de los demás y poder leer sus mensajes no verbales. El problema con estas personas es que tienden a ser autorreferenciales y egocéntricas. Es decir, que piensan que todos son, piensan, sienten y tienen las mismas intenciones que ellos. Entonces no comprenden a los demás y la lectura que hacen de sus mensajes no verbales y de sus intenciones está tergiversada. Sin empatía no hay posibilidad de entendernos. Sin entendernos no podemos navegar las negociaciones y los temas conflictivos en la relación. Sin empatía no hay responsabilidad afectiva. ¿Qué es el tercer problema? No hay responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es la capacidad de expresar nuestras necesidades y emociones siendo respetuosos de las emociones de los demás. Pero como no hay empatía, sino demasiado egocentrismo, la persona no puede tomar en cuenta ni respetar al otro porque no lo entiende. Como todo es visto desde su perspectiva y desde su punto de vista, básicamente vos tenés la culpa de cómo me siento y también de cómo te sentís. Si lo que vos haces me lastima, me enojo y lo que hago con ese enojo está completamente justificado. Pero si lo que yo te hago te lastima, ese es tu problema. Y más aún, es tu culpa. No hay cómo ganar. Las víctimas de esta clase de dinámicas muchas veces se sienten confundidas por la creencia que tenemos de que tenemos el control sobre cómo nos sentimos. El mito de que los demás no pueden hacerme sentir nada, que yo elijo cómo sentirme. Lo que hacen los demás me afecta. Es imposible que no me afecte porque soy humano y mi cerebro está hecho para reaccionar al mundo exterior con emociones, hormonas y neurotransmisores que me ayudan a entender e integrar lo que pasa y va a generar una reacción, una emoción que le da un mensaje sobre lo que me pasa con eso que ocurre. Lo que podemos controlar es solamente y con bastante conciencia y práctica cómo reaccionamos a eso que sucede. Pero la emoción va a estar. Todos podemos hacer daño a otros y lo hacemos con o sin conciencia. Pero estas personas tienen mecanismos más profundos para no hacer la conexión entre mis palabras y acciones y cómo hacen sentir a la otra persona. Y lo peor, a sí mismos. Ellos mismos son los más negligentes con su propia vida emocional. Lo cuarto es que no hay conexión con las emociones. De las 4 respuestas del sistema nervioso ante el trauma, que pueden ser ataque, huida, acecho o congelamiento, estos tipos de personalidades tienden al acecho y al congelamiento. Sienten poco, si acaso sienten algo, generalmente es enojo, mucho. Tienen miedo a las emociones ajenas y a las propias y las suprimen. Esto es importante para la inteligencia emocional porque las emociones son una guía interna cuando las sabemos escuchar. En el caso específico de las relaciones de pareja, esta incapacidad para lidiar con el mundo emocional propio y el ajeno hace imposible el planteamiento siquiera y mucho menos la resolución de los conflictos, especialmente cuando la persona evitativa es un hombre. Las mujeres plantean el 80% de los conflictos de pareja.
El factor más importante de parte de ella a la hora de plantear este conflicto es el poder ser amable, el inicio suave, hablando del yo, mi emoción y lo que necesito de vos con claridad. El factor más importante en él es el poder recibir la emoción negativa de ella, sin abrumarse emocionalmente, abierto a aceptar la influencia de la pareja. Esto es, por diversas razones evolutivas de crianza y socialización, mucho más difícil para los hombres que para las mujeres. Y es el elemento que hace la diferencia más importante entre un matrimonio feliz y uno mediocre. Ninguna relación es posible si yo estoy esperando que la otra persona nunca tenga una emoción negativa. Ningún inicio suave vale si la otra persona quiere desestimar, criticar, evitar, despreciar y huir de las emociones negativas de su pareja, porque todas esas acciones exacerban la emoción negativa. Me cierro o empiezo a gritar y de todos modos, para nada. Lo quinto es que tenemos dificultades para la intimidad. Sin empatía no puede haber intimidad, entendimiento, cercanía o cuidado, porque si no tengo la capacidad de comprender ni de cuidar cómo mis acciones afectan a la otra persona, voy a lastimar, voy a ser negligente con los sentimientos y necesidades de los demás. Entonces, las personas así no logran validar, ni acoger, ni apoyar a los demás sus sentimientos y emociones. Esto va a generar violencia emocional y psicológica y dentro de la relación una sensación de soledad y desconexión para la otra persona. El principal problema con esto es que la cercanía emocional, el que nosotros seamos cómplices, amigos, se vuelve imposible. Así como la sexualidad es importante porque nos hace pareja, la amistad, la complicidad es el punto de contacto básico de una relación de pareja. Es la base de la relación, pero no puede haber amistad sin una intimidad verdadera. No podemos tener intimidad sin capacidad para mostrarnos vulnerables con un otro. Como este tipo de personalidades que tienden a ser defensivos y a tenerle miedo al contacto y a la cercanía, por sus propias vivencias difíciles. No podemos tener intimidad con una persona en la que no podemos confiar. No podemos confiar que cuide mis emociones, que tenga las mejores intenciones genuinamente para mí. No puedo confiar en que vos no vas a usar mis vulnerabilidades contra mí. Y entonces empezamos a tener vidas paralelas. Y finalmente, la percepción del mundo como amenazante. Estas personas miran las relaciones como una lucha todo el tiempo, donde tengo que defender, atacar, oponerme. Donde si el otro gana es porque yo perdí, donde para que yo gane, el otro tiene que perder. La intimidad y la cercanía verdadera se vuelven imposibles. Aquí no hay resolución de conflictos satisfactoria, no hay espacio para dos iguales, se busca la desigualdad para sostener el poder. Para estas personas, la igualdad se puede sentir como opresión. No se miran como dos humanos parejos y esto hace imposible las relaciones sanas. Se va a buscar el control y la dominación por medio de la violencia de todos los tipos. Y la violencia mata el amor. Y a los individuos que viven en este tipo de dinámicas, como les platicaba en el episodio 3. ¿Qué queda? La aceptación profunda de la persona que está con un compañero o compañera así, de esta irrealidad inalterable. El cambio significativo y sostenido en el tiempo es prácticamente imposible. Para todos los demás, personas que están en relaciones complicadas, difíciles, llenas de conflictos, pero que no tienen estos tres factores, hay esperanza. ¿Qué dice la ciencia? Que la terapia de pareja funciona. Más del 70% de las parejas experimentan una mejora significativa en su relación después de la terapia, incluso en investigaciones longitudinales que han demostrado su efectividad a largo plazo en la reducción de la probabilidad de divorcio y en la mejora de la satisfacción matrimonial. Y si mi pareja no quiere venir, se puede hacer terapia con una sola persona. Sí, solo sí, el problema de la otra persona es leve o moderado. Es decir, no una persona que tiene características de personalidad o de carácter de las que les platiqué hoy. El camino es más básico de lo que pensamos en algún momento, pero de eso les platico la próxima. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y las espero en todas mis redes sociales en las que me encuentran como Ana Salgado-US, donde compartiré material complementario para empezar a sanar lo tóxico del amor.